te doy la gran bienvenida, doctor Benjamín Muratalla. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Florentino. Pues verdaderamente es un enorme gusto charlar contigo, platicar acerca de este tema tan apasionante, tan mexicano, tan arraigado en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestro propio imaginario, como es el mariachi, como es la tradición del mariachi. Y pues bueno, agradecerles sobre todo este reconocimiento em, hacia la labor que hacemos en la fonoteca. Yo me considero solamente el portador, el receptor de este reconocimiento, pero obviamente pues atrás de mí o junto conmigo hay todo un equipo de personas que andamos de aquí para allá y en una de esas andanzas pues hacemos lo que hacemos allá en este Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional, que es una experiencia verdaderamente fabulosa año con año. Bueno, te diré, Florentino, que tenemos, en este año cumpliríamos 11 años. Ahora con el confinamiento, pues tú sabes, no pudimos estar por allá, pero 10 años prácticamente, una década de estar acudiendo a grabar a los mariachis que participan en el encuentro y bueno, pues eso nos ha dado muchas hermosas experiencias. A mí me tocó justamente antes de entrar en confinamiento, verte en campo. Me acuerdo en Tepatitlán de Morelos que estuviste realizando una grabación. Me gustó mucho la forma en que buscas el escenario, el espacio que te acomoda acústicamente. Y pues habla mucho de tu trabajo etnográfico y tu relación con la materia y con los pueblos, desde tu visión antropológica, cómo te acercaste a los grupos tradicionales y con tu equipo. Claro, lo has dicho, eres el líder de un equipo muy profesional. Pues me di cuenta cómo fueron acercando y haciendo estos registros sonoros que creemos que es de gran importancia. Ahora, en esta ocasión que tuvimos la experiencia en las plataformas digitales que nos permitió ver a los mariachis desde sus contextos regionales, creemos que este momento del registro sonoro y la cualidad auditiva que es fuera de lo visual sigue siendo en la música un papel muy importante. Platícanos en tus objetivos y tu orientación hacia la grabación de los mariachis tradicionales. ¿Cuál ha sido tu experiencia, no tanto aquí, sino también en lo referente a ir al lugar y conocer a los mariachis en contextos naturales? Pues Florentino, fíjate que ese es uno de los propósitos fundamentales de la fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nuestras grabaciones se caracterizan precisamente por ello. Son grabaciones de tipo etnográfico. Pero ¿qué es esto? ¿Qué entendemos por grabaciones de tipo etnográfico? Grabaciones que se hacen en contexto, grabaciones en donde se evidencia toda la sonoridad posible de la música conectada con la alegría de la gente, conectada con sus quehaceres cotidianos, con las vacas que andan por ahí, con los ruidos, con la algarabía de los chiquillos. Este tipo de grabaciones nosotros las perseguimos y las privilegiamos porque no es la música por la música misma. Si nosotros persiguiéramos la música por sí misma, por supuesto lo hacemos también de manera controlada, como tú bien lo has mencionado, hicimos algo así en Tepatitlán, buscamos un espacio, a veces el estudio de una radiodifusora, un teatro, una iglesia. eh, Eso nos permite aislar cualquier sonido por ahí del contexto. Y también lo hacemos, por supuesto. Nosotros realizamos estos dos tipos de grabaciones, pero las grabaciones que más riqueza tienen desde nuestro punto de vista antropológico
son estas que están conectadas con un contexto. Son las grabaciones a donde obviamente los músicos tradicionales no son músicos estudiados en el sentido como lo decimos los antropólogos, estudiados de acuerdo al modelo occidental. Ellos no leen partituras, los músicos tradicionales auténticos. Ahora te diré, hay todo un mosaico muy amplio de músicos tradicionales. Hay quienes, por supuesto, leen partitura, componen con notación musical, pero muchos otros no. Y nosotros no discriminamos. Nosotros vamos a grabar parejo de acuerdo a las circunstancias en que nos encontremos. Pero en estas grabaciones de tipo etnográfico, por supuesto, los músicos ensayan, practican, pero no buscamos el perfeccionismo de las voces, el virtuosismo en la interpretación, sino buscamos ese sonido de la cultura, ese sonido que los distingue como músicos de la tierra caliente, que los distingue como músicos de la sierra, como músicos de la ciudad, qué sé yo, hay una manera de interpretar muy diferente y esto lo da precisamente el contexto, esto lo dan las vivencias cotidianas, la vida común y corriente de la gente. Y a mí me agradó mucho esta experiencia del anterior encuentro de 2019, en donde ustedes salieron un poco de la capital de Jalisco, de Guadalajara, para llevar o más que para llevar, sí para llevar el encuentro, pero al mismo tiempo para considerar también a los músicos de las diferentes regiones. Creo que es una iniciativa muy buena que a nosotros nos permite también esta conexión, porque regularmente pues grabábamos en estudio y las grabaciones son muy interesantes, muy bonitas también, salen muy bien. Pero estas grabaciones en contexto, mira, cuando anda uno de pueblo en pueblo, grabando en los patios de las casas de los músicos, grabando entre los árboles, cerca de los establos. Vaya, no sabes qué importante es eso, porque son los puntos de referencia de todos los contenidos del mariachi. Las letras de las piezas del mariachi siempre te hablan de la naturaleza, te hablan de los árboles, te hablan de las flores, te hablan de los becerros, de los caballos, de los charros, de los ojos de una mujer, de etcétera, etcétera. Y el contexto precisamente es a donde se ubican todos estos referentes que le sirven al compositor, le sirven al músico no solo para componer, sino para sentir cuando está cantando. Eso es hermoso. En el sentido de que hablas del contexto de las regiones y de las identidades que podemos percibir y que viven en el imaginario de cada grupo, lo que comentas, ¿tú crees que el futuro de estas grabaciones podrían ir más en el sentido de estar percibiendo esta cultura in situ? Porque también nos llamó la atención en esta participación, en esta plataforma o en esta modalidad digital que si ustedes decimos noveno encuentro, así como lo mencionas del pasado, que fuimos a las municipalidades y a los sitios, los mariachis lo lograron y se logró gracias a la participación de los mariachis que enviaron desde sus regiones y podemos visibilizar lo que tú nos mencionas, que auditivamente lo has captado perfecto, estos contextos, las imágenes donde están atrás los caballos, los fandangos en espacios naturales. ¿Cómo podríamos visibilizar que saliendo del escena, de lo que es el estudio de grabación, que muchas veces los músicos buscan, desde esta visión antropológica, logremos transmitir a través de los registros y los estudios el mariachi desde esta diversidad regional y de esta riqueza cultural, porque lo vemos en tu trabajo, de tus seminarios que estás elaborando en el Instituto Nacional de Antropología, que estás muy enfocado también a la preservación de lo que es el patrimonio cultural inmaterial desde estas sonoridades regionales.
¿Manejarías esa idea, que el futuro sería más en contexto y in situ el registro de estos mariachis para buscar su identidad y explicar más el origen y la identidad de estos mariachis? Sí, por supuesto, Florentino. Mira, yo creo que todos estos años en que se ha realizado el Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional ha sido muy enriquecedor. Ha sido muy enriquecedor en el sentido de que ha logrado convocar a mariachis de toda esta amplísima región, o si se me permite, de una región ampliada del mariachi. Tú sabes que los estudiosos en la materia definen o tienen bien demarcada las regiones del mariachi, pero inclusive pues vienen mariachis de otros lugares, de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de una región enorme que con el encuentro se logran reunir, que difícilmente podríamos, por cuestiones presupuestales, por cuestiones de tiempo, de distancias, podríamos acudir a todos estos sitios de donde provienen estos grupos. Esa es una parte muy, muy reconocible de todos los anteriores encuentros. Pero sin lugar a dudas, y déjame decirte también otra cosa, bueno, cuando grabamos en Guadalajara, en lugares de grabación controlada, los mariachis no pierden su sello particular, por supuesto. Es muy difícil, es una cultura en la cual nacieron y la cultivan cotidianamente. Entonces, es muy difícil que un mariachi de Michoacán, por el hecho de ir a Guadalajara, pues deje su identidad en su lugar, ¿no? Un mariachi de Guerrero, etcétera. No, no, no. Sí la llevan. Sin embargo, te diré que desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia y desde nuestros fines, el hecho de grabar en las regiones, en las localidades, en las comunidades a donde habitan los músicos, es también muy enriquecedor, porque como tú bien lo mencionas, no solo visibilizas la música en sí, sino se revela todo todas las condiciones que dan vida a cada uno de los personajes, que dan vida al grupo, pues de todo, desde sus cuestiones positivas, desde su nivel económico, sus carencias, la manera en que viven, y que verdaderamente eso es muy humano, ¿no? Eso te evidencia que los mariachis no nada más son un objeto de espectáculo, un objeto de presentar en un templete, ¿no? Que es bueno también eso. No, no me gusta hacer comparaciones y menos que se interpreten como que estoy hablando en negativo y en positivo. No, también eso es bueno porque cuando nosotros o cuando en este tipo de eventos a estos grupos se les lleva a los escenarios, a las plazas públicas, pues también hay oportunidad de que mucha gente, porque Florentino, déjame decirte que aunque Jalisco sea la tierra del mariachi, yo te puedo asegurar que muchos jóvenes, muchas nuevas generaciones, inclusive adultos, no lo conocen, porque así es nuestro mundo de extraño. Aquí en misma Ciudad de México, eh, a veces le pregunta uno a la gente o te preguntan qué tipo de música está usted escuchando. Les decimos, esta es música cardenche. ¿Y qué es eso? ¿De dónde es? ¿O qué esta es música de tamborita? ¿Y a dónde se toca eso? No las conocemos. Y creo que llevar, ¿no? Este propósito de llevar a los grupos mariacheros al escenario o a escenarios a la ciudad capital es muy bueno también. Pero el otro lado, ir a visitarlos, creo que ya vivimos una primera etapa y que yo pienso que se puede seguir realizando de esa manera, pero también emprender esta otra, ir a visitar a los mariachis, ir a acudir a sus pueblos, a su tierra, convivir con ellos, sentir lo que ellos están sintiendo. Así como ellos
tienen esa experiencia del trayecto, de desplazarse de su población hacia Guadalajara, hay que vivirla nosotros a la inversa. Hay que ir, hay que cansarse, hay que batallar, hay que enfrentarse con una serie de circunstancias para poder entender y disfrutar más esta expresión musical que, por cierto, como sabemos, pues está cumpliendo un aniversario más de que fue reconocida como patrimonio inmaterial ante la UNESCO. Y bueno, pues este reconocimiento incluye que nosotros también lo reconozcamos, no nada más a través de sus discos, a través de sus presentaciones, sino que los reconozcamos a través de el modo y el lugar en el que viven. De acuerdo. Ahora que mencionas, doctor, el, la fecha del 27 de noviembre del 2011 que se inscribió en la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Intangible, desde esa época a la fecha de hoy, en las estrategias de salvaguarda en la que tú has contribuido con este rescate de los registros y a la vez los registros mismos sonoros de todos estos grupos, dinos, este amplio trabajo, ¿cuál sería el futuro que tendría que seguir ante la digitalización, ante el, la preservación de toda la información todavía que existe? ¿Cuál sería tu propuesta a futuro para la salvaguarda de la sonoridad del mariachi? Pues bueno, mira, es una pregunta muy interesante y déjame decirte que para mí a veces es una cuestión muy controvertida. Mira, evidentemente una de las estrategias de conservación es la grabación de repertorios, la grabación en video de todos estos mariachis. Esta es una parte de la preservación, pero yo creo que la tradición no radica solo en conservar las grabaciones a futuro, sino en conservar la tradición en el más amplio y profundo sentido del término, y que esto, como ya te lo comenté, es mantener viva la tradición, mantener vivo a estos músicos, mantenerlos en buenas condiciones, mantener vivos sus territorios. Imagínate que muchos de estos territorios, mucha de esta vida campesina, con el embate de la contaminación, del desgaste de los recursos naturales, con el cambio en el uso de la tierra, por la industria, por la ganadería intensiva, pues todos estos contextos naturales que dieron vida al mariachi, que dieron vida a esta tradición, pues ya no van a tener este tipo de referentes. Entonces, pues sí, vamos a conservar lo que fue como una pieza de museo, todas estas sonoridades como que lo que fue. Pero entonces tendríamos que preguntarnos, ¿queremos conservar la tradición? Ahora, el hecho de conservar la tradición no implica tampoco que tengamos la idea del tiempo congelado, ¿verdad? Tradición es algo que se está transformando constantemente, es un proceso. La música es eso. La música, como la cultura, es un proceso que cambia constantemente. Sin embargo, bueno, por eso te digo, es un tema controvertido. Eh, Mantengamos la tradición. Hay a veces en las reuniones que tenemos en la CONASAM, se habla acerca del mariachi tradicional y el mariachi moderno, como se le ha dividido, ¿no? Unos eh, carentes de la trompeta y otros con el uso de la trompeta.
pero creo que no es suficiente eso, ¿verdad? No por el hecho de dejar a un lado la trompeta, con eso ya se es tradicional. La tradición es como un torrente caudaloso, fuerte y enorme, que arrastra todo a su paso, pero que también va dejando atrás una serie de elementos, una serie de cosas. Entonces, eh, creo que en la tradición del mariachi se detecta precisamente esto en las instrumentaciones, en las composiciones, en la propia vestimenta de los grupos, ¿verdad? A mí verdaderamente me maravilla cuando los grupos evidencian en su manera de ser esa contemporaneidad en la que viven, ¿no? Entonces, bien, pues sí, es importante conservar la música, conservar las sonoridades grabadas, pero también es importante asegurar la permanencia de la gente, de los portadores de la tradición y de sus lugares en donde habitan. Me gustó la referencia que haces a la Comisión de Salvaguarda del Mariachi, en la cual tú perteneces y que eres parte de este grupo de académicos, técnicos, antropólogos, músicos y portadores de la música del mariachi, en la cual justamente vemos el mariachi como un ente abstracto, con sus tipologías, como lo mencionas, la diferencia entre los que están con cierta instrumentación. Y lo mencionas muy claro, la tradición que se conserva es la que sigue viva y sigue surtiendo, bueno, tiene transformaciones. Creo que el aspecto de que tú estés ahí en la CONASAM es muy importante, ya que después de más de 70 años que el ejercicio de los registros sonoros tienen esta fuerza, esta vitalidad para trabajar desde la antropología, creemos que aún después de estos 70 años de la idea del paisaje sonoro, de Murray Schiffer, de toda esta embestida de la sonoridad, que esté latente y ayudando a que la estructura social esté todavía presente, como la que es el mariachi y lo que significa a través de esta sonoridad. Cuéntame, ¿cuánto, ¿cuántos registros tienen ustedes, grosso modo, y de qué latitudes, y cómo lo difunden ustedes en la fonoteca de Lina? Porque nosotros tenemos aquí en el Centro de Documentación del Mariachi una cantidad muy vasta de los registros que tú has producido y de los cuales has contribuido, y que para nosotros es muy importante tener este trabajo. Pero desde la latitud allá del Instituto Nacional de Antropología, cuéntanos sobre tu trabajo. ¿Cómo no? Mira, pues en cada año estamos nosotros grabando entre 3 y 4 días y les grabamos en promedio 3 piezas por grupo diarias a cada mariachi. Dependiendo de el flujo de mariachi, de cómo se muevan, ya ves que pues las sedes para la grabación están en diferentes sitios y bueno, pues es todo, toda una estrategia de movilidad. A veces tenemos la oportunidad de grabar una buena cantidad durante el día, pero hay ocasiones en que pues son pocos los mariachis, pero en promedio, digamos, cada año estamos grabando entre 70, 75, 80 piezas, más o menos. Ahora, nosotros podríamos pensar 80, las multiplicamos por 10 años consecutivos que hemos estado. Sí, 80 piezas, pero dentro de esas 80 piezas, eh, en- se ha privilegiado grabar los repertorios antiguos, ¿no? Que son muy interesantes, nos hablan de otros momentos de la vida del mariachi, de la vida de las comunidades, de las poblaciones, y que a veces ya los grupos actuales, por una serie de situaciones, van cambiando, van dejando. Eh,
a veces, desgraciadamente, por el fallecimiento de los músicos más viejos, se pierden repertorios bien interesantes que no se registran. Jarabes, por ejemplo, ¿no? El jarabe durante un gran tiempo se consideró la música nacional, ¿verdad? Yo no sé, no recuerdo quién la denominó así desde la élite de la política. Sin embargo, eh, pues bueno, tendió a desaparecer, ya no se encontraba. Y esto a partir de la investigación, a partir de los registros y de explorar diferentes lugares en el país, se cayó en la cuenta de que hay muchos jaraberos, o más bien muchos jarabes, muchos músicos que aún tienen en sus saberes, en sus repertorios, jarabes. Es un caso muy especial, pero mira cuántos géneros, cuántas formas musicales se hayan desaparecido al desaparecer los propios músicos. Y bueno, si bien en estas grabaciones, en estas jornadas de grabación, privilegiamos los repertorios antiguos, estos se repiten, o sea, tampoco son muy amplios, ¿verdad? Durante la época de la colonia, durante, digamos, hasta el siglo XX, hasta la mitad del siglo XX, creo yo que prevalecían mucho del repertorio antiguo, y no nada más en la región mariachera, sino prácticamente en todo el país y más allá, digamos, en Latinoamérica y en el sur de los Estados Unidos, hablemos de Iberoamérica, ¿no? Con líricas muy semejantes. Tú sabes que las líricas se transforman, eh, se aclimatan en cada una de las regiones y encontramos piezas, déjame traer a mi memoria una muy común, los panaderos, por ejemplo. Los panaderos los encuentras, este son, lo encuentras en la península ibérica, lo encuentras en Sudamérica, lo encuentras en México, lo encuentras en Nuevo México, y como este ejemplo, hay muchos, obviamente transformados, ¿no? La música es así, como la lírica, los versos, ¿verdad? La poética de las piezas se transforman. Entonces, esto es muy interesante, perseguirlo y lograr capturarlo a través de la grabación. Pero no diseñamos, por supuesto, las nuevas composiciones, muy interesantes porque tienen la conexión con la contemporaneidad, ¿sí? Y no nada más en cuanto a la letra, sino también en la instrumentación, en la manera de ejecutar, pues es difícil de tener ese gran torrente de cultura del que yo te llamo, y las nuevas generaciones las traen en sí. Entonces, pues esta amplia riqueza de grabaciones que tenemos en la fonoteca, y que es una colección de las más importantes de la fonoteca, la colección del Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional. Pues mira, tenemos los catálogos de todas estas piezas, ¿qué te diré? Alrededor de unas 800, en ellas se repiten muchas, como te he explicado, pero en estas repeticiones igual hay estilos diferentes. La peineta no la tocan igual el grupo de Tierra Caliente que el grupo de Colima o que un grupo de Michoacán, ¿verdad? Te estoy dando a entender con esto que todo es recuperable, todo es reconocible, todo es rescatable, aunque se repitan las piezas. Y bueno, pues en este acervo, que forma parte de todo el acervo de la Fonoteca de Lina, está a disposición del público. Eh, no tenemos editado todo esto, ¿sí? Edición, como tú lo sabes, no es prepararlo para publicarlo, lo tenemos como documento, entre comillas, etnográfico. No es tanto etnográfico porque pues sí son la mayoría grabaciones controladas, pero las tenemos en frío, como dicen técnicamente los ingenieros, y está a disposición de quien quiera consultar estas grabaciones, con la idea de que en algún momento se puedan publicar.
¿verdad? Ustedes tienen una serie muy interesante que publican año con año de las galas, de parte de los encuentros. Nosotros en algún momento planteamos la posibilidad también de publicar estas grabaciones, pero bueno, mira, por cuestiones de presupuesto y ahora por esta cuestión sanitaria, pues vamos a tener que hacer acopio de paciencia para emprender este proyecto. Es importante que lo hagamos. Te voy a tomar la palabra con lo que acabas de comentar, de generar este proyecto y podamos hacer sinergia desde el estado de Jalisco y la parte del Instituto Nacional de Antropología para ver cómo podemos hacer que llegue a la gente este gran material que tienes. Porque aunque desde tu visión y perspectiva de investigación, como gran investigador, creo que es importante que el acceso a la documentación y a los registros sonoros. Quiero comentarte que en este proyecto, pues hay que trabajar duro y quiero decirte que nosotros tenemos, justamente el día de ayer, escuché de las piezas que tenemos en el CEDIM, de las grabaciones, que son de perfecta calidad, que están muy bien grabadas y que eso habla de un excelente oído de tu parte. Platícanos una experiencia personal tuya en relación a estas grabaciones de campo. Platícanos como de café, algo que te haya sucedido con esta experiencia, por favor. Bueno, pues, ¿qué te diré? Mira, son una serie de experiencias. Son experiencias, eh, pues mira, a nosotros que trabajamos en esto, y no quiero sonar cursi ni romántico, ¿no? Pero bueno, pues hemos grabado a tanta gente. eh, Estuvimos el año pasado por ahí cerca de Yahualica. em, Fuimos a grabar a un músico viejecito en un rancho. Y no sabes qué conmovedor, qué bonito es eso, la verdad. Es verdaderamente agradable ver cómo el tiempo se detiene en estas personas desde sus casas, desde su lugar a donde viven, en medio del campo, un paisaje que, ¿qué te diré? Que suena como de película, bueno, ni de película, porque las películas que se han hecho al respecto a veces son muy ficticias, muy fantasiosas. No sé, mira, como una pintura del pasado, ¿no? Estar con este hombre, escuchar su vida, las personas de edad avanzada, tú sabes que tienen una memoria más del pasado y eso es fascinante. Conocer cómo eran de niños, cómo aprendieron a tocar, cómo ejecutaron el violín, quién les enseñó, las penurias que pasaron para poderse convertir en músicos, cómo se enamoraron a través de la música, sobre todo una vida sencilla que no persigue más allá que una satisfacción de estar vivo y de compartir lo que hacen con los demás, con su gente, ¿no? Esto es algo de lo más enriquecedor. Nosotros, bueno, todo esto que te estoy platicando, a veces lo escribimos, a veces también hacemos nuestras notas de campo, las grabamos, porque también, y qué bueno que te lo digo, Florentino, grabamos la música, pero también tenemos entrevistas con los músicos. Y esto nos permite conocer un poco más a profundidad las motivaciones que tienen los músicos, desde los músicos viejos hasta los músicos jóvenes. Entonces, estas son las experiencias. Mira, son muchas, cada una tiene sus propias peculiaridades, pero me acuerdo muy bien de este viejo que nos recibió en su casa.
y que vimos la rusticidad de esa casa y relacionada esa rusticidad con su propia interpretación, con la manera de tocar, con las letras, con la manera de cantar. Una casa hecha de piedras, toda hecha de piedras. Y tenía varias habitaciones hechas de piedras que recogen de por ahí del lugar. Y nos decía que esa casa él había heredado, pero que era de finales del siglo XIX, ¿sí? Una casa de rancho. Y cuando estaba lloviendo todo eso, mira, te das cuenta que la vida campesina, esa vida rural que va desapareciendo o se va transformando poco a poco, esa vida rural también está implícita en la música, está implícita en el canto y en la interpretación. Y regreso a lo que te decía hace un momento, unos minutos. Qué importante es conocer el contexto de esta gente, porque entonces eso te permite, te autoriza a proponer. No es nada más la preservación de la música y de las grabaciones, es la preservación de un contexto. No lo puedes detener sus transformaciones, no puedes hacerlo, aunque quisieras, pero algo se tiene que hacer para que esta gente no abandone sus lugares, para detener un tanto la migración, para que haya, encuentren ellos sus propios satisfactores de vida en sus lugares, sin que esto quiera decir que estén desconectados del resto del mundo, tampoco, ¿verdad? Esta experiencia que tuvieron ustedes de que les hayan enviado los videos desde sus propias localidades, pues habla de que están conectados, todo el mundo tiene ahora un celular, todo el mundo tiene ahora una computadora, o la mayoría. Entonces, bueno, pues esa es una conexión, pero la situación aquí es encontrar el equilibrio, que no te mate el mundo occidental industrializado, ¿verdad? Que no te aplaste y te desaparezca. Lograr un equilibrio sería lo mejor. Ahora, si me preguntas cómo hacerlo eso, pues no sé cómo, pero pues andamos en eso, ¿no? Tratando de encontrar el balance. Me gustó mucho la descripción que tienes de la vida cotidiana en el pasaje rural, desde una poética particular de estética, de cómo lo viviste. Y sé que hay muchos jóvenes investigadores, gente que está haciendo mariachi, que están siguiendo los pasos, probablemente los tuyos, los de algunos investigadores, se acercan a mariachis de mayor edad y van a los lugares y hacen fusiones entre gente que investiga y mariachis que están ávidos de conocer los repertorios antiguos y tratar de rescatar estas canciones, formas y estilos de tocar que están desapareciendo pues, cuando va desapareciendo el portador mayor. ¿Qué consejo les darías a la gente que está ávida y que quiere ir más allá de esta experiencia, que probablemente nos van a ver y van a escucharte muy atentamente, para que continúen con esta preservación de la cultura y del patrimonio material, de la música, de los saberes, y que se van acercando a los portadores mayores? ¿Qué consejo les darías? Bueno, Florentino, mira, yo creo que los individuos, la gente, la cultura, somos como un árbol muy frondoso, muy grande, muy lleno de ramas, lleno de hojas. Pero si ese árbol no tiene sus raíces bien afianzadas en la tierra, en la profundidad, alimentándolas con todos los nutrientes que da la tierra, pues ese árbol se cae, ¿verdad? Entonces, creo yo que para las nuevas generaciones es bien importante que consideren las raíces. Yo reconozco también la creatividad de las nuevas generaciones y créeme que hay muchos músicos, muchos mariachis jóvenes que
me fascina así su manera de pensar y su manera de considerar la tradición. Tampoco se trata de anclarse en el pasado, no se puede ser joven viejo, vaya, ni viejo joven, ¿no? Digamos que hay que vivir la vida con como va, de acuerdo a sus etapas. Pero mira, hay veces que las nuevas generaciones, cautivados por la industria de la música, ¿verdad? Por el mundo del espectáculo, dirigen hacia allá su mirada y sus inquietudes. Y pues como tú sabes, mucha de esta música, que también hay una gran riqueza cultural en ella, todo lo que hacemos como seres humanos es parte de nuestra cultura, pero reconozcamos que hay veces que no hacemos bien las cosas, ¿verdad? Que no todo lo que hacemos está bien hecho. Y tú sabes que mucha de esta música de la industria del espectáculo es música que lleva la lógica del úsese y tírese, del desecho, ¿no? Es música de moda que pasa, que no arraiga en el gusto de la gente y que te da unos minutos de fama y ya lo olvido, y eso si es que te los da, ¿verdad? Entonces, yo creo que para que las nuevas generaciones creen propuestas sólidas, siempre tienen que estar agarradas de su raíz. Y a partir de ahí, creo yo que esa identidad que tenemos como mexicanos, como latinoamericanos, como, bueno, eh, ¿qué te diré? Poseedores de este momento y de este espacio en que nos tocó vivir, ahí va a seguir y va a ser una propuesta interesante. Entonces, yo considero que se debe conocer muy bien el pasado para vivir con plenitud el presente y para tener una buena propuesta a futuro. Correcto. Por último, y por la situación de que sé que estás muy ocupado también en tu trabajo y quiero agradecerte que te hayas tomado este tiempo para compartir tus experiencias y que para nosotros es muy simbólico que en este día de inscripción del mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO y en el estado de Jalisco, que es el Día del Mariachi, podamos compartir esta charla. Compártenos alguna metodología de grabación para la gente que también te va a escuchar sobre algún as bajo la manga o algo que tengas que quisieras compartir, desde cómo percibir los timbres, alguna técnica particular para grabar justamente en tu mayor experiencia al mariachi. Sí, Florentino. Bueno, mira, pues no hay, digamos, el equipo ideal para hacer una grabación. Se lleva de lo que se dispone. Obviamente, pues siempre se busca tener lo mejor que se pueda, pero pues la tecnología de grabación de audio es una tecnología galopante que nunca le llegas a la vanguardia, ¿no? Ya cuando adquiriste una grabadora, un micrófono, un cable, te das cuenta que ya eso se transformó, que ya se depuró, que ya salió lo mejor y no lo tienes nunca. Entonces, nosotros no nos preocupamos tanto por eso. Sí nos preocupamos que nuestro equipo que tenemos esté bien, funcione bien, se le da un mantenimiento, no estamos tampoco engolosinados por tener lo mejor, sino aquello que nos está funcionando. Llegamos a un lugar y revisamos el contexto. Déjame decirte que la mayoría de ingenieros que participan con nosotros, egresados en diversas escuelas, principalmente del Instituto Politécnico Nacional, hemos sido favorecidos por prestadores de servicio social que a la postre se quedan trabajando con nosotros, lo cual nos llena de mucho gusto porque ellos traen la teoría muy sólida, pero es un aprendizaje recíproco. Eh, pues siempre traen la idea del perfeccionamiento del sonido, del perfeccionamiento en la grabación. Señor, está desafinado, señor, su guitarra no suena bien, etcétera, etcétera. Y no, mira, es que no es que esté desafinado.
así es su estilo, así suena su guitarra, pero es que no son cuerdas, quién sabe qué cosa le puso. Es que así es su estilo, es su manera de tocar. No es que esté borracho. Fíjate que cuando no teníamos ingeniero de base en la fonoteca, mandábamos a editar nuestras grabaciones a estudios externos. Y nos decían, oiga, yo la verdad no puedo hacer mucho por sus grabaciones. Sus músicos están borrachos, golpean el micrófono, carraspean. Digo, bueno, pero es que los grabamos en contexto, los grabamos inclusive en cantinas, los grabamos en un fandango. Y bueno, pues la vida es la vida y esa intensidad de vida muchas veces van con las grabaciones. Entonces, bueno, pero sí es un estira y afloje porque queremos que en las grabaciones se refleje esta sonoridad de una manera nítida, pero no nítida en el sentido del sonido digital, ¿no? Tú sabes a lo que me refiero, que no se oigan ruidos ni nada y una finura excelsa, no, sino que se entienda lo que se está grabando. Entonces, pues sí es una enseñanza antropológica en el sentido de que el oído del ingeniero debe abrirse a todas las posibilidades y debe aprender a reconocer el estilo y el sonido de la cultura, ¿sí? Debe reconocer en una dotación instrumental cuál es el instrumento que debe sobresalir, ¿no? Que, por ejemplo, en un son huasteco, el violín es el que lleva la pauta ahí. Entonces, los micrófonos deben estar captando eh, debidamente al violín sin descuidar las voces, la primera, la segunda voz, ¿verdad? Lo mismo hacemos en una música ritual, a donde se debe escuchar un instrumento poco conocido en cuanto a su sonido, un tepu, por ejemplo, de los huicholes, ¿verdad? ¿Cómo debe sonar un tepu? No debe de opacar el canto del chamán, la plegaria del cantador, debe de acompañarlo. Por ejemplo, un bule de los yumanos de Baja California, ¿hasta dónde debe coordinarse con la voz del cantador, ¿verdad? Sin que se oiga lejano el bule, pero que opaque la voz ni a la inversa. Sí, son una serie de cuestiones que, mira, solamente te da este tipo de oído. No somos expertos, seguimos aprendiendo, por supuesto, ¿no? Este es un aprendizaje constante y cada vez que salimos a campo tenemos sorpresas distintas que se convierten en aprendizajes, por supuesto. Pero este es el meollo del asunto, ¿no? Con el instrumental de grabación que llevamos, tratemos de captar el sonido de la cultura lo mejor posible. De acuerdo. Eso es. Pues veo que tienes a un costado la presea Francisco Sánchez Flores. Te felicito por este reconocimiento bueno, de este comité de evaluación que estuvo integrado por gente muy conocedora en el tema. Gente como Rodrigo de la Mora, gran investigador, musicólogo, María de los Ángeles Rubio, quien fue o es realmente una persona de gran trabajo comunitario en Michoacán, músicos importantes como, bueno, Valverde, que es un gran músico de la región, y el doctor Ernesto Villacaña tuvieron a bien tener una reunión en la cual te reconocen y quiero felicitarte por tu trabajo y darte las gracias a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco por permitirnos entrar a tu espacio personal, que es público ahora a través de la teleconferencia. Y no sé si quieras despedirte con algún tema en particular y darte las gracias. Florentino, pues mira, mi agradecimiento a ustedes, mi agradecimiento a este jurado que nos hizo acreedores de este reconocimiento, lo cual nos impone, ¿verdad?, seguir adelante con todo esto, que para nosotros es un verdadero placer. La verdad que
el trabajo que realizamos nos hace muy felices y hace muy felices a mucha gente. Entonces seguiremos en esto y pues que siga viva la tradición del mariachi y nosotros ahí, en la medida de las posibilidades, seguiremos acompañando. Muchas gracias, Florentino. A ti, doctor. Pues un abrazo y estamos en contacto. Igualmente, que te vaya muy Gracias. bien. Hasta pronto. Hasta pronto.